Entonces tenemos un sustantivo no contable. La actividad número 6 nos dice, no, parece que no dije 6 bien. Observamos que caballos Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación quinto grado. Pues bien, comencemos. Para esta unidad vamos a estudiar los sustantivos en su clasificación, contable y no contables, sustantivos primitivos y derivados. Para ello vamos a observar las siguientes imágenes. Tengo aquí una caja de cartón. Al otro lado tengo las nubes con las lluvias. ¿Sí? A ver, ¿cuál se puede cuantificar? Es decir, ¿cuál podemos contar? Pensemos. Muy bien, puedo decir una caja de cartón. Sin embargo, la lluvia o las nubes no podemos cuantificar, es decir, no podemos contar en unidades, ¿sí? Por ello lo llamamos sustantivos contables, podemos contarlos. Luego tenemos las siguientes imágenes. Veo aquí un pollo y acá la imagen de una pollería. Pollería es un lugar donde se venden pollos. La pregunta es como sigue. ¿En qué se parecen las palabras pollos y pollería? ¿Notamos alguna diferencia? Observen bien. Pollos, pollería. Efectivamente, notamos que se parecen en las letras P, O y la L, ¿sí? Tiene como palabra base poj, ¿sí? Al agregar un sufijo aquí formamos una nueva palabra. Por eso hablamos de sustantivos primitivos y sustantivos derivados. Veamos cada uno de ellos cómo funcionan. ¿Qué son los sustantivos contables? Los sustantivos contables son aquellos sustantivos que pueden separarse en unidades, es decir, son entidades que se pueden contar. Por ejemplo, lápiz, un lápiz. Vaso, un vaso. Cama, una cama. Son entidades que podemos cuantificar, es decir, contar. Muy bien. ¿Qué son los sustantivos no contables? Los sustantivos no contables son aquellos que no se pueden contar y que al dividirse conservan su propia naturaleza, pero sí pueden ser objetos de medición. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo aquí arena y agua. Estas clases de palabras no se pueden contar, pero sí se pueden medir. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo utilizar una unidad de medida para medir la arena. Puedo decir 1 kilo de arena, por ejemplo. No es lo mismo decir medidas que contar. Contar significa unidades. Lo mismo con el agua. No podemos contar, pero sí podemos medirla. Decir, por ejemplo, 1 litro de agua. ¿Se entiende? Además, estos sustantivos, si queremos contarlo, debemos pasarlo a unidades. ¿Cómo? Por ejemplo, si cargo la arena en una bolsa, diría una bolsa de arena. ¿Sí? Y si quiero contar el agua, puedo ponerlo en un vaso, diciendo un vaso de agua. Así solamente podemos cuantificarlo. ¿Comprendido? Genial. Sigamos con los otros sustantivos.
Sustantivo primitivo. ¿Qué son los sustantivos primitivos? Son aquellos que están formados por un lexema básico. Lexema significa palabra base. Se bastan por sí misma. Por ejemplo, pan. La palabra pan en sí es la base entera de la expresión. Pan. Sin embargo, los sustantivos derivados derivan del sustantivo primitivo. Por ello dice, son aquellas palabras que nacen del vocablo primitivo, agregando prefijos, interfijos y sufijos, como por ejemplo en la palabra empanada, pancito, panadero. Observamos aquí algo muy especial. Tengo aquí la palabra base pan. ¿Sí? Palabra base pan. De esta palabra base nacen los prefijos o sufijos para formar un nuevo vocablo. En la palabra base pan agregamos el prefijo em y el sufijo ada. Automáticamente tenemos una nueva palabra, así como el sufijo cito, pancito y tenemos otra nueva palabra. Y así como panadero que agregamos el sufijo adero y tenemos una nueva expresión. ¿Comprendido? Genial. Sigamos estudiando a estos sustantivos. De esta manera tenemos que los sustantivos contables se pueden cuantificar. Por ejemplo, una taza. Los sustantivos no contables no podemos contarlo. Por ejemplo, café. Los sustantivos primitivos que tienen su propio lexema, es decir, palabra base. Por ejemplo, flor. Y los derivados que nacen de la palabra primitiva. Así es, chicos. Ahora que ya conocemos las clasificaciones de estos sustantivos, vayamos a comprobar qué tanto hemos aprendido. Comencemos con las actividades. La actividad número 1 dice, selecciona contable o no contable, según el tipo de sustantivo del que se trate. Aquí tengo la imagen de café. Café, ¿es un sustantivo contable o no contable? Recordemos que sustantivo contable se puede cuantificar y sustantivo no contable no podemos contarlo. ¿Sí? Observen bien. Efectivamente, café no podemos contarlo y corresponde al sustantivo no contable. Sigamos con las actividades. Aquí tengo la imagen de galletitas. Galletitas, ¿podemos contarlo? Observen bien. Puedo decir una galletita, dos galletitas y así sucesivamente. Entonces, tenemos un sustantivo contable. Muy bien, veamos más ejemplos. Aquí tengo harina. Afuera está el contenido, ¿sí? Harina, ¿podemos contarlo? Observen bien. Claro que sí. Cuando hablamos de este tipo de sustantivo, no podemos cuantificarlo, solamente medirlo. Entonces tenemos un sustantivo no contable. El siguiente ejemplo corresponde a sal, un elemento muy parecido a la harina. ¿Sí? Sal, ¿contable o no contable? Tenemos nuevamente un sustantivo no contable. Perfecto. Y por último tengo manzana. Manzana. Yo puedo decir una manzana, dos manzanas. Si puedo contar, tenemos un sustantivo contable. Perfecto. Sigamos practicando. La actividad número 2 dice,
Selecciona el tipo de envase o unidad de medida que corresponde a los siguientes sustantivos no contables. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra azúcar. Debemos pasarlo a una unidad cuantificable. ¿Cuáles son las opciones? Paquete y lata. ¿Cuál sería la unidad de medida para azúcar? Podemos decir un paquete de azúcar o una lata de azúcar. Muy bien, se dice un paquete de azúcar. Perfecto, veamos otros sustantivos. Aquí tengo leche, leche. Las opciones son bolsa, cartón. ¿Cuál sería la unidad de medida para leche? Piensen bien. Sí, sería un cartón de leche. Genial, sigamos. Aquí tengo chocolate. Chocolate, ¿cuál podría ser su unidad de medida? Tengo barra y cartón. Observemos bien. Puedo decir entonces una barra de chocolate. Muy bien. Sigamos con las actividades. La actividad número 3 nos dice, encierra los elementos que corresponden a los sustantivos contables, es decir, aquellos que podemos contar. Tengo aquí caramelos, arena, cuchara, agua, zapato y foco, ¿sí? Debemos encerrar entidades cuantificables, como por ejemplo una cuchara. ¿Qué más puedo contar? Un foco. Perfecto. ¿Qué más? Puedo contar un zapato. Excelente. Y también puedo contar caramelos. Estupendo, lo estamos haciendo muy bien. No podemos contar agua ni arena. Así tenemos sustantivos contables. Sigamos. La actividad número 4 nos dice, escribe 2 sustantivos derivados para cada sustantivo primitivo, así como se observa en el ejemplo. Perro, palabras derivadas, perritos, perrera, ¿sí? ¿Qué podemos ver con la palabra flor? A ver, flor podría ser florería. Muy bien, escribimos. Florería. ¿Qué otra palabra puede nacer de la palabra base flor? A ver, pensemos. Podría ser florero. Genial. Florero. Completamos entonces palabras derivadas. De libro, ¿qué palabras podrían ser? Podría ser libreta. ¿Qué más? Librero. Muy bien. Así tenemos palabras derivadas de palabras primitivas. Estupendo. Sigamos practicando. La actividad número 5 nos dice, responde las siguientes preguntas utilizando palabras que forman sustantivos derivados, ¿sí? Palabras que nacen de las palabras bases. Zapatos, zapatos, en cada enunciado, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién arregla los zapatos? ¿Quién los arregla? Muy bien. Quien arregla los zapatos sería zapatero. La siguiente pregunta dice, ¿dónde venden zapatos? ¿Dónde se venden? Muy bien, en la zapatería. Perfecto, sigamos practicando.
La actividad número 6 nos dice, encierra las palabras derivadas de caballo. Tenemos las palabras cabellos, caballería, cabeza, cabalgar, caballeriza y castaño. Palabras que nacen de la palabra base caballo. Observemos, cabellos, ¿nace de la palabra base caballo? No, omitimos entonces esa opción. Caballería. Caballería sí nace de la palabra base caballo, por ello lo encerramos. Cabeza. Palabra base caballo. Efectivamente no nace de esta palabra, entonces omitimos. Cabalgar. Cabalgar sí forma parte de la palabra base caballo. Muy bien. Caballeriza. Palabra base caballo, ¿sí? Muy bien. También tiene palabra base caballo. Y por último, castaño. Castaño. No nace de la palabra base caballo. Muy bien. Vayamos a recordar entonces qué son nuevamente los sustantivos contables, no contables, primitivos y derivados. Recordemos entonces que los sustantivos contables nombran seres que se pueden cuantificar en unidades. Por ejemplo, un lápiz. Los sustantivos no contables nombran seres que no se pueden cuantificar en unidades. Solo se pueden medir. Por ejemplo, el café. Los sustantivos primitivos nombran palabras donde su origen está en una palabra base. Por ejemplo, pan. Y los sustantivos derivados nombran palabras que derivan de una palabra primitiva. Por ejemplo, panadero. Muy bien, hasta aquí nuestra clase del día, chicos. No olviden que si tienen alguna duda, pueden dejarlos en los comentarios. Los estaremos leyendo. Los espero sin falta en la siguiente clase para seguir dibujando con las palabras. ¡Hasta luego!